pedirte, Señor, que nos des de tu palabra fresca. Queremos pedirte, por favor, en esta hora, que tú nos ayudes a poder conocer tu buena voluntad a través de tu palabra. Cumple, Señor amado, el propósito por el cual la envías, tanto de los que estamos en este lugar como de los que a través de la radio y a través del internet van a escuchar este mensaje. Tu palabra nunca vuelve vacía. Es nuestra petición, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a abrir la Biblia, hermanos. Lo vamos a hacer en el Evangelio según San Juan. La semana pasada finalizamos el estudio de la carta de Judas y esta noche vamos a iniciar el estudio del Evangelio de Juan, por lo que le invito a que abra su Biblia en el capítulo 1, versículo número 1 en adelante. Si lo tienen, dicen amén, hermanos. Evangelio de Juan, capítulo número 1, versículo 1 en adelante, dice la palabra del Señor: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la bondad de sentarse, por favor, esta noche. Como siempre lo hacemos, hermanos, al iniciar el estudio de un nuevo libro de la Biblia, comenzamos a hacer una serie de comentarios generales que nos permitan tener un panorama lo más objetivo posible del escrito que vamos a estudiar. Nuestro deseo, a través del estudio sistemático de la palabra de Dios, es que ésta nos pueda hablar a nosotros, a pesar de que nosotros no fuimos los destinatarios en primera instancia por los cuales se escribieron estos textos sagrados que conforman la Biblia. Si usted ha leído el Evangelio de Juan, seguramente ya habrá notado que el Evangelio muestra una diferencia bastante consistente en relación con los tres evangelios sinópticos, que se le llaman sinópticos porque tienen un nivel de correspondencia entre ellos. Estos evangelios sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas. Entre estos tres evangelios, uno puede tratar la manera de notar que aunque cada uno de ellos tiene su propio estilo, su propia intencionalidad teológica, sin embargo, en los evangelios sinópticos tienen un material en común. Por ejemplo, se sabe que el primer evangelio en ser escrito fue el Evangelio de Marcos, que seguramente se escribió entre el año 56 al año 60, lo ubican algunos. Pero el Evangelio de Juan es el último evangelio en ser escrito. Y como ya lo dije, bastaría con hacer una lectura entre los sinópticos y el Evangelio de Juan para notar que existen diferencias muy marcadas. Por ejemplo, una de las diferencias que podemos encontrar entre el Evangelio de Juan y los evangelios sinópticos es en el tema de la lingüística y la semántica. Usted puede notar que, por ejemplo, el Jesús que se presenta en el Evangelio de Juan habla muy distinto al Jesús que habla en el Evangelio de Marcos, de Lucas y de Mateo. Usted puede notar que es muy distinto. Es más, el Jesús que habla en el Evangelio de Juan habla en una forma muy poética en relación, por ejemplo, a los otros evangelios sinópticos. Por otra parte, las intervenciones o los discursos de Jesús en el Evangelio de Juan son más prolongados, son más largos, en tanto que en los evangelios sinópticos
los diálogos o las intervenciones o los discursos de Jesús son más breves. Otro elemento que nosotros encontramos en el elemento lingüístico o semántico del Evangelio de Juan es el uso dual o la dualidad que el evangelista le coloca a algunas expresiones, y esos conceptos duales tienen un contenido que marcan radicalmente una diferencia entre lo bueno y lo malo, entre quien está dentro y está afuera. Por mencionarles algunos ejemplos, Jesús habla de creer y de no creer. Siempre que se habla de creer, se menciona a los que no creen. En el Evangelio de Juan se habla de la luz y las tinieblas. En el Evangelio de Juan se habla del buen pastor y del asalariado. En Juan se habla de lo celestial y de lo terrenal. Se habla también, por ejemplo, de ser esclavo o ser libre, de tener tristeza y de tener alegría. Todos esos conceptos duales, hermanos, no son simplemente reconstrucciones poéticas que hay en el Evangelio, sino que marcan la intención teológica de este Evangelio. Otra diferencia que usted puede notar también en el Evangelio es que de las 29 historias de milagros que se encuentran en los evangelios sinópticos, en el Evangelio de Juan solamente hay 7 milagros, o como el mismo evangelista lo reconoce, señales. Pero quiero que usted sepa desde ya algo. De los 7 milagros, o vamos a ocupar más la palabra que Juan utiliza, de las 7 señales que aparecen en el Evangelio de Juan, 4 sí se encuentran en los evangelios sinópticos. Por ejemplo, una señal que sí aparece en Juan y aparece en los sinópticos es la sanidad a distancia del hijo del funcionario, que se encuentra en el capítulo 4 de Juan. Otra señal que aparece en Juan y aparece también en los sinópticos es la alimentación de los 5,000, de las 5,000 personas. Otra señal que aparece en Juan y también aparece en los sinópticos es cuando Jesús camina sobre las aguas. Esos 3 eventos o esas 3 señales, como le llama Juan, como ya le dije, aparecen en los sinópticos. Pero hay 4 señales que no aparecen en los sinópticos y que son material exclusivo del Evangelio de Juan. Por ejemplo, el milagro de las bodas de Caná, cuando el Señor convierte el agua en vino. Ese es un milagro que solo aparece en Juan. Otra señal que aparece solo en el Evangelio de Juan es la sanidad del paralítico que se encuentra en el estanque de Betsatá, que se encuentra en el capítulo 5 de Juan. Otra señal que solo aparece en el Evangelio de Juan es la sanidad del ciego de nacimiento. Y la más grande señal que aparece en este evangelio, que es la 7ª señal, es la resurrección de Lázaro. Entonces, Juan de manera intencional coloca estos 7 milagros o estas 7 señales. Pero dentro de estas señales hay que mencionar que hay una intención de Juan por no mencionar, por ejemplo, exorcismos o expulsión de demonios. En el Evangelio de Juan no hay ni un solo exorcismo, como tampoco en el Evangelio de Juan hay sanidad de personas que tengan lepra. Otra diferencia que encontramos en el Evangelio de Juan en relación a los sinópticos es el marco topográfico o cronológico que se presenta en el Evangelio. Según Marcos, al que le siguen Mateo y Lucas, hay que recordar que tanto Mateo como Lucas toman prestado del Evangelio de Marcos, que fue el primero en ser escrito. Según el Evangelio de Marcos,
la actividad ministerial de Jesús se concentra en Galilea. Es decir, en Galilea es donde Jesús desarrolla su ministerio. Y Marcos solamente conoce un viaje de Jesús a Jerusalén, que ese viaje pues va a terminar con su muerte. Y eso se suscita en lo que se conoce como la Semana de la Pasión. Pero si uno mide el ministerio de Jesús por el relato o el testimonio de Marcos, uno puede llegar a ver que el ministerio o el tiempo de ministerio que ejerció Jesús, según Marcos, fue de 1 año y medio. Entonces, ¿de dónde sacamos nosotros que Jesús tuvo 3 años de ministerio? Lo que sucede es que en el Evangelio de Juan hay una diferencia, y es que el epicentro de actividad ministerial de Jesús no se desarrolla en Galilea, sino que el epicentro ministerial de la actividad de Jesús se concentra en Jerusalén, y también se concentra en la región de Samaria, porque tiene una importancia positiva dentro del ministerio de Jesús. Y esto, preste la atención a esto, porque mientras que Marcos, Mateo y Lucas solamente reconocen una Pascua, que es la Pascua de la muerte, o la Pascua que se celebra y que va a conducir al Maestro a su crucifixión, Juan menciona al menos 3 Pascuas dentro del Evangelio. Y usted sabe que la Pascua es una celebración anual dentro del judaísmo, que recuerda la liberación de Israel de la esclavitud en Egipto. La primer Pascua que se menciona en el Evangelio de Juan es la Pascua de Nicodemo. Veamos el capítulo 2 de Juan, versículo 13, para que usted lo vea. Vea lo que dice el capítulo 2, versículo 13 de Juan. Cuando se aproximaba la Pascua de los judíos, subió a Jerusalén. Esa es la primer Pascua, que se conoce como la Pascua de Nicodemo, porque es en esa semana que Nicodemo se va a acercar a Jesús. Vamos a la segunda Pascua, al capítulo 6, versículo 4. Ahí vamos a encontrar la segunda Pascua. Dice el versículo 4 del capítulo 6: faltaba muy poco tiempo para la fiesta judía de la Pascua. Este es el segundo año ya. Vamos a la tercera Pascua, que es la Pascua de la Pasión o la Pascua de la Muerte, y este se encuentra en el capítulo 11, versículo 55 de Juan. Vea lo que dice: faltaba poco para la Pascua judía, así que muchos subieron del campo a Jerusalén para su purificación ceremonial antes de la Pascua. Por estos pasajes que he mencionado del Evangelio de Juan, es que nosotros llegamos a la conclusión que Jesús ejerció 3 años de ministerio, pero es Juan el que arroja ese dato. También hay otro elemento, hermanos y hermanas, que hace distintivo el Evangelio de Juan, y tiene que ver con la fiesta de los judíos. La mayor parte de fiestas que se concentran en este Evangelio son la fiesta de los tabernáculos o de las tiendas, la fiesta de la dedicación del templo o Hanukkah. Y eso nos dice a nosotros que para el evangelista Jerusalén y el templo constituyen el verdadero centro de predicación de Jesús, en donde Jesús se va a tener que enfrentar a lo que generalmente se menciona los judíos. Entonces, para Juan, la actividad pública de Jesús dura más o menos de 2 años y medio a 3. Y como ya le dije, si Jerusalén es el centro donde el Señor desarrolla su ministerio, nosotros vamos a ver en este evangelio la expresión los judíos. Pero tome en cuenta esto: solo en el evangelio de Juan aparecen 71 veces
esa expresión los judíos. Pero en Mateo y Lucas la expresión solamente aparece 5 veces y en Marcos 6. Entonces usted puede ver cómo en el Evangelio de Juan 71 veces se hace mención acerca de los judíos. Cuando se hace esa mención de los judíos, se hace en 2 sentidos. Puede ser un sentido positivo, que es el menor caso, y en un sentido negativo. Por ejemplo, en un sentido positivo, el mismo Señor Jesús en su conversación con la mujer samaritana, Él dice que la salvación viene de los judíos. Otro ejemplo positivo de la relación de Jesús con los judíos es cuando un dirigente de los judíos llamado Nicodemo se acerca en persona para preguntarle acerca de él. Pero en un momento determinado, Nicodemo no solamente defiende al Señor, sino que también, como en el Evangelio se nos va a mencionar, Nicodemo va a terminar creyendo en Jesús. También hay una mención positiva de los judíos cuando, estando Jesús en Jerusalén, dice que muchos judíos creyeron en él. Es decir, hubo un proceso de conversión. Eso lo vamos a encontrar ahí a la altura del capítulo 8 del Evangelio. Pero esas son las menciones positivas de judíos en relación a Jesús. La inmensa mayoría de mención de judíos en relación a Jesús es de tipo negativa. Por ejemplo, se dice que los judíos murmuraban contra Jesús. Se dice que los judíos trataban la manera de apresarlo, de apedrearlo, y dice la Biblia que buscaban matarlo. En algunos diálogos entre Jesús y los judíos, Jesús dice que ellos no entienden sus palabras. Y como no entienden sus palabras, tienen una dureza de corazón. La Biblia dice que los judíos trataban a Jesús como samaritano y como endemoniado, lo cual era un insulto para el Señor. Los judíos también acusan a Jesús de dar testimonio de sí mismo. Y son los judíos los que determinan la muerte del Señor. Pero eso no es todo, sino que todas aquellas personas que creen en Jesús, en el Evangelio de Juan se nos dice que eran expulsados de la sinagoga, como por ejemplo le pasó al ciego de nacimiento. Entonces, en el Evangelio de Juan vamos a notar que son más las afirmaciones negativas entre judíos y Jesús. Otro elemento más, hermanos y hermanas, y este es el último que quiero mencionar como una diferencia que existe en el Evangelio, es que hay una marcada diferencia teológica entre Juan y los sinópticos. Por ejemplo, en los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, a Jesús se le presenta como el mensajero del reino de Dios. Jesús viene a anunciar el reino de Dios, y el tema fundamental en los sinópticos es que Jesús anuncia la llegada del reino de Dios. Esa es la intención teológica de los sinópticos. Marcos, por ejemplo, lo presenta como hombre, que es lo que estamos estudiando los días viernes. Mateo presenta a Jesús como el descendiente de David, y Lucas presenta a Jesús como el Cristo, el que había de venir. Entonces, ¿cuál es la intención del Evangelio de Juan? En el Evangelio de Juan apenas hay una sola escasa mención acerca del reino de Dios. A Juan lo que le interesa es presentar a Jesús como el Hijo de Dios, el enviado por el Padre. A Juan lo que le interesa es presentar a Jesús como el que revela exactamente al Padre. Entonces vea cómo las cosas han cambiado en el Evangelio de Juan. Porque el mensajero que anuncia el reino de Dios, en el caso de los sinópticos, ahora el mensajero se viene a convertir en el mensaje
anunciado por el Padre. Y por eso es que, como lo vamos a ver la siguiente semana, Él es el verbo de Dios, Él es la palabra, Él es el logos de Dios. ¿Estamos hasta acá, hermanos? Entonces usted puede notar las diferencias. Y como ya le dije, bastaría con que usted lea los evangelios y lo compare con Juan, y va a notar esas diferencias. Ahora vamos a hacer un paneo general de la estructura o de la composición literaria del evangelio. En realidad, hermanos, el mismo evangelio va a afirmar esta verdad: que Jesús es la máxima revelación de Dios en la forma en cómo está estructurado el evangelio. Lo primero que vamos a encontrar es un prólogo. Es un prólogo. Y en realidad, hermanos, todos los evangelios introducían su mensaje con un prólogo. Por ejemplo, el prólogo de Marcos se remonta al bautismo en agua de Jesús con Juan el Bautista, cuando una voz se escucha en el cielo y dice: tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Así comienza el evangelio de Marcos, con el bautismo en agua. Mateo y Lucas se van más atrás y ellos comienzan su relato con el nacimiento virginal de Jesús. Pero el evangelio de Juan se va todavía más atrás, porque para Juan lo que es importante es que Jesús es preexistente. Antes de que el mundo fuera creado, antes que lo visible y lo invisible fuera hecho, Jesús ya existía. Entonces a Juan lo que le interesa es que consideren a Jesús, está bien, como Mesías, está bien como el Hijo de Dios, pero a Juan le interesa que vean a Jesús en categorías divinas. Esto de lo que nos habla es que la cristología de Juan es una cristología alta, porque en el evangelio de Juan se identifica a la persona de Jesús en una categoría divina. Solamente, hermanos y hermanas, para que tomemos como muestra un botón, dice el versículo 3 del capítulo 1: por medio de Él todas las cosas fueron creadas, y sin Él nada de lo creado llegó a existir. Es decir, que se está colocando a Jesús como el creador de las cosas. Es una condición de reconocimiento divino. Por eso es que decimos que el evangelio de Juan tiene una cristología alta. Entonces la primera parte del libro es el prólogo, pero luego vienen dos bloques más grandes. El primer gran bloque es lo que se conoce como el libro de los signos, o el libro de los signos y de la palabra, que van del capítulo 2 hasta el capítulo número 12. Esa gran sección se conoce como el libro de los signos, porque en ese gran bloque es donde aparecen las 7 señales o los 7 milagros. Ahora, como ya lo dije, en ese gran bloque no se utiliza la palabra milagro, sino que se utiliza la palabra señal. Eso es importante, hermanos y hermanas, mencionarlo. ¿Por qué Juan no utiliza la palabra milagro, sino que utiliza la palabra señal? La razón es porque cada señal que Juan nos va a presentar, desde la boda de Caná hasta la resurrección de Lázaro, son señales que afirman la fe de los creyentes. Pero esas mismas señales provocan la incredulidad de los judíos. Por eso es que era importante prestarle atención a lo que decía de los sentidos en los que se utiliza la expresión judíos. Entonces, en esta sección del libro del Evangelio de Juan, las señales siempre van acompañadas o de fe o de incredulidad.
Vamos a comenzar a hacer un ejercicio, hermanos. Solamente es un paneo general, como yo les menciono. Veamos el capítulo 2 en Juan, versículo 11. Vea lo que dice Juan capítulo 2, versículo 11. Mantenga su Biblia abierta, hermanos. Esto es en relación a las bodas de Caná. Vea lo que dice Juan capítulo 2, versículo 11. Esta, la primera de sus señales, la hizo Jesús en Caná de Galilea. Y oiga esto: así reveló su gloria y sus discípulos, ¿qué dice? Creyeron en él. El discípulo cree, su fe se alimenta cuando ve un hecho portentoso de Dios. Vayamos más adelante, versículo 23, siempre en el capítulo 2. Y estas son las señales que él hizo en Jerusalén. No se nos da mayor detalle, pero vea, verso 23 del capítulo 2. Mientras estaba en Jerusalén, durante la fiesta de la Pascua, ¿qué dice? Muchos creyeron en su nombre al ver ¿qué? Las señales que él hacía. Nuevamente, señales y fe. Vamos al capítulo 3. Esto es cuando Nicodemo se acerca de noche a platicar con él. Y dice el capítulo 3, versículo 2. Rabí le dijo: sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Es Nicodemo diciendo: tú lo que estás haciendo es porque vienes de parte de Dios. Y no podrías hacer estas señales si no viniera de parte de Dios. Ahí comienza la fe incipiente de Nicodemo. Vamos, hermanos y hermanas, al capítulo número 3, siempre. En el versículo 50, perdón, capítulo 4, versículo 53. Es la sanidad del hijo del funcionario real. Vea lo que dice: entonces el padre se dio cuenta de que precisamente a esa hora Jesús le había dicho: tu hijo vive. Oiga esto: así que creyó él con toda su familia. Y oiga lo que dice el verso 54. Esta fue la segunda señal que hizo Jesús después de que volvió de Judea a Galilea. Veamos otra cosa más. Capítulo 7, versículo 31. ¿Están acá, hermanos? Ok. Y es cuando la multitud ya comienza a creer en Jesús y se comienzan a preguntar: ¿es este el Cristo? Vea lo que dice el capítulo 7, versículo 31. Con todo, muchos de entre la multitud creyeron en él y decían: cuando venga el Cristo, ¿acaso va a hacer más señales que este hombre? Vamos al capítulo 9, versículo 16. Esto se produce en la señal de la sanidad del ciego de nacimiento. Vea lo que dice el verso 16. Algunos de los fariseos comentaban: ese hombre no viene de parte de Dios, porque no respeta el sábado. Otros objetaban: ¿cómo puede un pecador hacer semejantes señales? Y había desacuerdo entre ellos. Entonces acá se comienzan a separar los grupos: los judíos que no creen y los discípulos que comienzan a creer. Vamos al capítulo 10, versículo 40. Esto ocurre en la fiesta de la dedicación del templo. Juan capítulo 10, versículo 40. Volvió Jesús al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había estado bautizando antes, y allí se quedó. Oiga esto: mucha gente acudía a él y decía: aunque Juan nunca hizo ninguna señal milagrosa, todo lo que dijo acerca de este hombre era verdad. Verso 42. Y muchos en aquel lugar, ¿qué dice? Creyeron en Jesús. Aprovecho aquí este paréntesis para decirle
que uno de los destinatarios hacia quienes va dirigido este evangelio de Juan son los discípulos de Juan el Bautista. Porque en la época en la que se redactó el evangelio de Juan, que vamos a hablar más adelante, muchos discípulos de Juan el Bautista habían elevado a Juan el Bautista casi que a una categoría divina, casi que lo idolatraban por encima de Jesús. Entonces, vamos a notar, hermanos, en este capítulo 1 de Juan, cómo el evangelio les dice: miren, ustedes que son discípulos de Juan el Bautista, le están dando un honor desmedido. Juan el Bautista ni siquiera una señal hizo, pero Jesús, a quien él bautizó, ese sí hizo muchas señales y muchos creyeron en él. Bueno, aprovecho ahí el comercial. Vamos al capítulo 11 de Juan. No pierde el hilo de la idea, hermanos, porque esto es fundamental. Capítulo 11, versículo 47, que es cuando se produce la resurrección de Lázaro y es la más grande señal. Dice el verso 47: entonces los jefes de los sacerdotes y los fariseos convocaron a una reunión del consejo. ¿Qué vamos a hacer?, dijeron. Este hombre está haciendo muchas señales milagrosas. Y oiga la preocupación de esta gente: si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él por todas estas señales. Esa es la séptima señal que se vincula al tema de la fe. Pero ahora vamos a hacer mención del cierre que hace esta sección, que como ya le dije, es la sección que se conoce como el libro de las señales y de las palabras. Vamos al capítulo 12, versículo 37. Ya a esta altura del evangelio de Juan, en este capítulo 12, ya la gente se dividió entre los que creen y los que no creen. Y vea lo que dice el capítulo 12, versículo 37. Con esto cierra esta sección del libro de las señales y las palabras. A pesar de haber hecho Jesús todas estas señales en presencia de ellos, todavía, ¿qué dice?, no creían en él. Y mire hasta dónde llega Juan, verso 38. Así se cumplió lo dicho por el profeta Isaías: Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿Y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Por eso no podían creer, pues también había dicho Isaías: les ha cegado los ojos y endurecido el corazón, para que no vean con los ojos, ni entiendan con el corazón, ni se conviertan y los sane. Esto lo dijo Isaías. Oiga esto lo dijo Isaías porque vio la gloria de Jesús y habló de él. La gente se había endurecido, pero otros habían creído. Ahora, dentro de esta sección que hemos llamado el libro de las señales y de las palabras, se encuentran, hermanos y hermanas, la sección que se conoce como los símbolos salvíficos. Hemos hablado de las señales, son 7, pero acompañada de 7 señales, hechos portentosos que van desde la conversión del agua en vino hasta la resurrección de Lázaro. Acompañada de esas 7 señales, hay una sección que se conoce como la sección de los símbolos salvíficos, que son 7 también. Fíjese el número: 7 señales y 7 símbolos salvíficos. ¿Cuáles son esos símbolos? En realidad nos estamos refiriendo, hermanos, a esa forma lingüística del yo soy, con la que Jesús se presenta como el agente de salvación de Dios. Ese yo soy nos recuerda al Éxodo, cuando el Señor le reveló su nombre a Moisés. Entonces, ¿cuáles son los 7 yo soy o los 7 símbolos salvíficos? Bueno, veamos el primer símbolo. Jesús dijo: yo soy el pan. No, dígalo bien pues, hermano. Yo soy el pan. Correcto, yo soy el pan de vida. El símbolo es el pan que sacia al hambriento. Jesús dijo: yo soy la luz del
mundo. Y el que me sigue no andará en tinieblas. Jesús se está presentando como luz. Utiliza el símbolo de la luz. Jesús también dijo: yo soy la puerta de las ovejas. El símbolo es la puerta. Jesús también se presenta: yo soy el buen pastor. Es el que cuida a su rebaño. Jesús también dijo que Él era: yo soy la resurrección y la vida. Ni la muerte tiene control sobre Jesús. Jesús también dijo: yo soy la vid. Algunos lo saben, hay que leerlo. Yo soy la vid verdadera. Entonces vea los símbolos: pan, luz, puerta, pastor, vida, camino, vid. Todo eso pertenece también a esta sección. Entonces, como vimos, en el capítulo 12 cierra el libro de los signos con la incredulidad de los judíos y con la fe de los verdaderos discípulos. Se cierra esa parte y se abre un nuevo libro o una nueva sección que se conoce como el libro de la gloria. Y en el libro de la gloria lo que vamos a encontrar es el discurso de despedida del Señor. Es la oración intercesora de Jesús como sacerdote. Y vamos a encontrar los relatos de la pasión. Bien, hasta acá hemos hecho un paneo general del libro. Espero haberme dado a entender. Pero ahora vamos a hablar acerca del autor y de la fecha de composición. Hemos dicho que el Evangelio de Juan es el último evangelio en ser escrito. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos narra, por ejemplo, el éxito de la misión cristiana en Samaria. Hechos nos dice que después de la muerte de Esteban, los judeocristianos helenistas abandonan Jerusalén para tomar distintos rumbos. Pero según Hechos capítulo 5, el diácono Felipe va a anunciar el mensaje cristiano a la ciudad de Samaria, y dice la Biblia que los samaritanos creen en el mensaje. Como se produce un gran avivamiento en Samaria, la Biblia dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8 específicamente, que la iglesia de Jerusalén decide mandar a Pedro y a Juan para supervisar la obra en Samaria, el alcance que Felipe había alcanzado. Pero este es un detalle importante, porque significa que Felipe, siendo el evangelista, sale de Samaria, pero quien se queda entre los samaritanos es Juan el apóstol. Pero también tenían simpatía por Pedro, y por eso es que en este evangelio de Juan la figura de Pedro es muy respetada, pero se respeta más la figura de Juan. Eso ha llevado a algunas personas a afirmar que el cuarto evangelio lo escribió Juan. Pero en realidad, hermanos, si usted lee el evangelio de Juan, el capítulo 4 específicamente, la Biblia lo que nos dice es que los samaritanos creyeron cuando Jesús llegó a predicarle a la mujer samaritana, y dice que todos los samaritanos creyeron. Entonces ahí viene la pregunta: bueno, entonces, ¿dónde o cuándo se convirtieron? ¿Con quién se convirtieron los samaritanos? ¿Con Jesús o con Felipe? Porque Hechos dice que los samaritanos creyeron cuando Felipe les anunció la palabra. Pero Juan dice en el capítulo 4 que fue cuando Jesús le predicó a la mujer samaritana. Lo que sucede, hermanos y hermanas, es que los samaritanos, en realidad los dos relatos hablan del mismo suceso, con la diferencia que las iglesias samaritanas que se establecieron después de la predicación de Felipe encontraron en su historia ese suceso o ese encuentro con la mujer samaritana. Entonces conectaron los dos hechos
como una continuidad de lo que Jesús alcanzó con aquella mujer y que se extendió con la llegada de Felipe. Porque hay que recordar algo, los 4 evangelios son textos anónimos. O sea, los 4 evangelios son textos anónimos. Fue durante el siglo II que se les comenzó a colocar bajo la paternidad de algunos de los discípulos: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces ahí surge la pregunta: entonces, ¿quién es el discípulo amado? ¿Quién es el discípulo amado? Y la gente dice: el discípulo amado es Juan. Pero lo vamos a ver en el evangelio que no es cierto. El discípulo amado va a aparecer en la segunda parte del evangelio, y específicamente, hermanos, en el capítulo 13, después de la última cena y del anuncio de la traición. Ahora, cuando el discípulo amado, oiga esto, hermano, esto es importante lo que le voy a decir, porque aquí vamos a descubrir entonces cuál es la identidad del discípulo amado esta noche. Y no es Juan. La Biblia dice en el capítulo 13, si quieren leámoslo, Juan capítulo 13. Vayamos a la Biblia. Capítulo 13 del Evangelio de Juan. Y vamos a leer el versículo número 25. Lo voy a leer de la Reina Valera. Vea lo que dice el versículo 25. Aquí aparece por primera vez el tema del discípulo amado. Él entonces, recostado cerca ¿de dónde? Del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? ¿Quién es el que te va a traicionar? Pero ¿a dónde se recostó el discípulo amado, hermanos? En el pecho. ¿Y eso de qué nos habla? De cercanía, de intimidad. O sea, usted se le recuesta en el pecho a una persona con la que tiene una relación muy estrecha, muy significativa. Entonces, ahora vamos a ver algo. Vámonos al capítulo 1 de Juan, versículo 18. Y oiga esto. Aquí vamos a ir dando pistas que nos va dando el evangelio acerca de quién es el discípulo amado. Capítulo 1 del evangelio de Juan, versículo 18. Lo leo de la Reina Valera. Vea esto: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está ¿a dónde? En el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Oiga lo que Juan está diciendo en el capítulo 1, versículo 18. Volvámoslo a leer. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno, en el pecho del Padre, Él lo ha dado a conocer. ¿Por qué Jesús nos enseña al Padre? Porque Él ha estado cerca de del Padre. ¿Por qué Jesús nos enseña al Padre? Porque Él se ha recostado en el pecho del Padre y sabe los secretos del Padre. Así como el discípulo amado se recostaba en el pecho de Jesús para conocer los secretos de Jesús. Entonces, si el discípulo amado descansa en el pecho de Jesús, y eso es lo que dice la Escritura, si Jesús se recuesta en el pecho del Padre y el discípulo amado se recuesta en el pecho del Hijo, vea la relación. El Hijo nos revela al Padre, pero el discípulo amado es el que se recuesta, o dicho de otra manera, está en el pecho o en el corazón de Jesús. Entonces yo quiero preguntarle a usted, hermanos y hermanas, ¿quién es el que está en el pecho? O dicho de otra manera, ¿quién es el que está en el corazón de Jesús y a quien Jesús le revela su palabra, sus secretos? ¿Quién está en el corazón de Jesús? ¿Quién está en el corazón de Jesús? Vamos a preguntarlo de otra manera. ¿Cuántos tenemos a Jesús en el corazón?
Hay en poquitos, hoy van a haber conversiones. No, ¿cuántos tenemos a Jesús en el corazón? Y esa expresión lo que significa es que Jesús está cerca de nosotros, está con nosotros, íntimamente con nosotros. Ahora yo quiero preguntarle, ¿quién está en el corazón de Jesús? ¿Quién está en el corazón de Jesús? Aquí hubo una hermana que lo dijo. ¿Quién está en el corazón de Jesús, hermana? La iglesia. La iglesia está en el corazón de Jesús. Es la que está cerca de Él. Y no somos nosotros, pues, los que predicamos la revelación de Jesucristo. Si Jesús nos vino a revelar al Padre, el discípulo amado, que es una expresión de la comunidad cristiana, de la iglesia revela al Hijo por medio de la predicación de la palabra. Por eso es que cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿y la gente quién dice que soy yo? Mira, dicen que eres Juan, que eres Jeremías, eres Elías, pero ¿y tú, Pedro? Yo te he dado, oiga, ¿y tú, Pedro? Bueno, a los discípulos les preguntó, ¿y para ustedes quién dicen que soy yo? ¿Y qué dijo Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué dijo Jesús? Bienaventurado Pedro, dichoso, porque esto no te lo reveló. ¿Qué dice? Carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Tú has dicho esto, Pedro, porque a ti se te reveló quién es el Hijo. Y esto, hermanos, nos ayuda a entender algo que se encuentra en el capítulo 21. Veamos algo. Capítulo 21. Y ahí usted, del Evangelio de Juan, y ahí usted va a tener más claridad de que en realidad el concepto del discípulo amado es una referencia de lo que debe de ser un discípulo ideal de Jesús, de lo que debe de ser la iglesia, que es el que está cerca de Jesús. Capítulo 21 del Evangelio de Juan. Y vamos a leer, hermanos, el versículo 17. Bueno, el versículo 18 del capítulo 21. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Y vea lo que dice el verso 19. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, le dijo ¿a quién? A Pedro. ¿Qué le dijo? Sígueme, sígueme. Versículo 20. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Entonces Jesús le ha dicho a Pedro: mira, Pedro, tú vas a morir y vas a ir al martirio. Y dice el versículo 22, bueno, versículo 21, cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? De este que es el discípulo amado. Y vea lo que dice el versículo 22. Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. ¿Y quiénes somos los que hemos quedado hasta que él venga, hermanos? Es la iglesia y no lo estamos esperando, pues. Pedro se murió hace 2000 años ya. Pedro no es eterno, pero la iglesia va a seguir caminando. Puede ser, hermanos, que los dirigentes, los fundadores de una iglesia se mueran, porque esa es la vida. Pero si Cristo no viene, la iglesia seguirá esperando a su maestro hasta que Él venga, hermanos y hermanas.
Ahora, vea esto, dice el verso 23, siempre del capítulo 21. Este es un paneo general. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos. Oiga, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Pues si así como se mueren los dirigentes, también se mueren los miembros de la iglesia, ¿sí o no? Pero no porque nosotros dejemos de morir, no porque nosotros muramos, significa que la iglesia va a dejar de existir. Esa es la realidad que vivimos como iglesia. ¿A cuántos hermanos no hemos ido a despedir, hermanos y hermanas, al cementerio? Pero la iglesia sigue acá. Yo me puedo morir, usted se puede morir, y si Cristo no viene, la iglesia seguirá hasta que Él venga, anunciando que solamente Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces el discípulo amado es el ideal de lo que debe de ser la iglesia. Es el ideal de lo que debe de ser un discípulo de Jesús. Pero lo dicho hasta este momento, hermanos, nos deja en perspectiva quién es Jesús. Después de esta pequeña introducción, hoy vamos a ir al pasaje. No se preocupen, la otra semana. Pero acá se definen dos cosas. O creemos en Jesús, que es el Hijo de Dios, que es el Verbo de Dios, y con eso nuestra fe se alimenta y crece, o nos volvemos incrédulos, como pasó con los judíos. Entonces, hermanos, hermanas, ¿cuántos hemos creído en Jesús? De verdad, ¿cuántos hemos creído en Jesús? Cuando Jesús está en medio de nosotros, nuestra fe se alimenta, nuestra fe crece en Él, porque Él es el que sustenta todas las cosas. Así que si aquí hay amigos o amigas que no lo han conocido, hoy pueden ser parte de la comunidad de discípulos amados por Jesús. Y termino con esto, iglesia. Usted es lo más amado para Jesús. Usted es el discípulo amado, hermano. Usted es la discípula amada, hermana. Usted está en el corazón de Jesús. Usted conoce al Hijo de Dios y estamos en Él. Déselo fuerte, hermanos. Amén. Así que no se pierda estos estudios que vamos a estar teniendo los días martes. Nos vamos a dar gusto con este evangelio. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Y rápidamente quiero hacer una invitación porque el tiempo ya me avanzó. Si hubiese acá alguna persona que desea conocer al Hijo de Dios, para que se ponga en pie, y ahí habrá un hermano, una hermana que va a orar por usted. Si usted quiere creer en Jesús, si usted quiere recibir a Cristo en su corazón, para usted estar en el corazón de Cristo, póngase en pie. Vamos a orar por usted. Si usted desea reconciliarse, póngase en pie. Vamos a orar por usted. ¿Habrá alguien? O si hay alguien que desea reconciliarse, también póngase en pie. Si no lo hay, hermanos, pongámonos en pie todos y digámosle al Señor este canto. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo. Oiga esto. Tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo. Oiga esto, hasta su vida entregar, y en un
una cruz terminar, mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Más Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. El Señor, el Señor, el Señor, el Señor. Una vez más. El Señor, el Señor, el Señor, el Señor, el Señor, el Señor. Él es el Señor, déselo fuerte, hermano. Por eso es que Jesús, elevando sus ojos al cielo, dijo: Padre, yo te alabo, porque esto lo has revelado a los pequeñitos. Y usted es parte de los pequeñitos que están en el pecho de Jesús, en el corazón de Jesús. Vamos a orar, hermanos, por nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, porque nos permite ser parte de tu obra. Bendice a tu pueblo, Señor, en gran manera. Bendice a tu pueblo, Señor, que se hace participante de estas ofrendas y estos diezmos. En Cristo Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, hermanos, y pasan nuestros hermanos y cantamos al Señor.